Empieza. Muy buenas noches a nuestros seguidores de Yuyainapa Podcast que nos escuchan en esta ocasión. Mi compañero Sarria Tadashi y yo, Ochoa Antoinette, en esta ocasión nos encontramos con el señor Efraín Marcos Ochoa Aguilar, perteneciente a la compañía antitanques número 18 al ejército peruano, que nos narrará sobre los hechos de su vida y experiencia que pasó por los años 90, cuando Sendero Luminoso estaba aterrorizando al país peruano, y también nos contará sobre la toma de la Universidad de San Marcos. Buenas noches, señor Efraín. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, para aclarar, ex soldado, no, yo no soy participante, Sí, disculpen, disculpen. soy ahorita una persona civil que me enrolé en las Fuerzas Armadas propio del servicio militar obligatorio que antes era y nada, solamente eso era, ¿no? Y dispuesto a poder escuchar sus preguntas, a un comentario que quieran, ¿no? Ok. Muchas gracias, señor Efraín, por esta ocasión. Muchas Bueno, gracias. vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿usted nos podría contar de cómo se enteró sobre el asunto de los terroristas cuando llegaron acá a Lima? ¿Cómo llegaron? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Porque el terrorismo se inició, si no me equivoco por la historia, es en Ayacucho, como un grupo de avijeos que comenzaron a robar y así poco a poco se fue extendiendo y el Estado no le prestó atención, creo que fue a los principios de los años 80 y ya en los 90 se volvió algo incontrolable, ¿no? Ya que prácticamente Perú estuvo casi tomado por Sendero Luminoso y Lima ya estuvo prácticamente hackeado, a punto de que pasemos todos a esa orden, ¿no? Porque estaba prácticamente Lima ya estaba sitiado por Sendero Luminoso, muchos atentados, no había luz, apagones por acá, volaba una torre por allá, coche bombas, atentados, muertes de policías, muertes de militares, entonces todo ese clima que se dio en los 80, 90, cuando dio su pico más alto, ¿no? Y también fue que en ese tiempo el gobierno de turno que implantó una política contra el terrorismo, creo que la estrategia no fue mala porque al fin y al cabo se pudo combatir y de una u otra manera repeler ese ataque, ¿no? Y prácticamente si hay rezagos ahorita hay, pero ya son mínimos, no es como en esos tiempos, ¿no? Que sí el terrorismo azotaba, ¿no? Lima y era un temor salir a la calle, ¿no? Porque tú no sabías en qué momento había un coche bomba, un enfrentamiento, se volaban un local, un canal por ahí y uno podía ser víctima inocente de esa barbarie que los terroristas pregonaban, ¿no? El terror y el terror. Gracias. Una pregunta. ¿Cómo Dígame. así surge la idea de servir a la patria? Bueno, ese creo que antes, como todo, no es algo que te nacía, es algo, era por un tema de orgullo, de amor propio a la patria, donde antes el civismo se pregonaba más, incluso en los colegios te enseñaban educación cívica, incluso las radios cantaba a las 12 del mediodía el himno nacional, todos los canales a las 12 se estacionaban. O sea, había un fervor patriótico mucho más y servir a la patria era parte de eso. Entonces, era como un amor a la patria y un servicio a la patria. O sea, era el orgullo. Era como que ahorita los chicos juegan pelota y se sienten orgullosos de querer imitar a Paolo y querer imitar a Cuevita. Antes no, antes era. No, Bolognesi, Grau, sé que eso era, ¿no? En la comparación. Entonces, servir a la patria era tu máximo logro, era tu orgullo. Entonces, y creo que yo fui parte de eso, ¿no? Para mí era un orgullo servir a mi patria y por eso me enrolé en las filas, ¿no? Propio de mi servicio militar obligatorio, porque me nacía, me gustaba y creo que lo hice con todo el fervor y patriotismo, ¿no? Que demanda vestir el uniforme del ejército peruano. Bueno, la siguiente pregunta. ¿En algún momento usted estuvo en alguna situación cercana a la muerte? Sí, en más de dos, tres oportunidades, creo, pero acá en Lima referente así, sí, estuve en un par de operativos, cuando estuvimos en un patrullaje, me acuerdo, era un 14 de febrero, no me acuerdo, del año 92 creo que era, había esos tiempos, el paro armado. Sendero Luminoso convocaba un paro armado y era paro armado, así que y todo Lima temblaba, no salía nadie a trabajar.
Entonces, me acuerdo que salimos a hacer un patrullaje por toda la Tupac Amaru y entonces nuestra unidad avanzaba y entonces era un grupo de policías venía también con su patrullero atrás, portatropas, un portatropas de la policía. Nosotros avanzamos más, ellos cortaron camino, doblaron más o menos por comas, por la altura del Camal, a esa altura. Cuando nosotros doblamos a unos 50 metros, los policías habían prácticamente explotó la pista. Entonces a ellos habían minado el suelo, la pista, y en ese tiempo había unas obras en medio de la pista, decía PAL que estaban cambiando la matriz de agua, entonces los carros tenían que apostarse cerca al cerro, ahí donde vende plantas, ahí en La Pascana, ese cerrito, y ahí hubo un atentado, entonces justo yo estaba unos 50 metros atrás, y creo que eso era para nosotros, porque si los policías hubieran seguido hacia atrás, no hubieran seguido a nosotros, creo que nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos reventado ahí, entonces hubiéramos perecido, pero ahí vimos cómo los policías prácticamente sucumbieron, lo vimos cómo agonizar, reventar toda su unidad móvil, ¿no? Entonces fue a escasos 50 metros, 80 metros más o menos, cuando vimos cómo ellos sufrieron ese atentado. Y creo que era para nosotros, pero el destino no quiso que pues, no fuese para nosotros, pero lastimosamente les tocó a ellos, ¿no? Tengo entendido que hubo una época donde Sendero tomó San Marcos, ¿no? Ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, eso fue Este, en mayo del 91 si no me equivoco. no Y tengo nomás noticia. no me equivoco. ¿Y cómo Mayo reaccionó no. al respecto cuando escuchó la noticia? ¿Para usted cómo eso sentido? O sea, como yo lo tomé la noticia de ¿Cómo la toma de la. reaccionó ajá, al respecto? Bueno, no normal, porque nosotros nunca sabíamos qué iba a pasar. Todos los movimientos de las Fuerzas Armadas, del Ejército en especial, nunca se sabía. Te hacían formar y te decía vamos a un determinado sitio y sobre la cancha además ya tenías que moverte. Nunca sabíamos, igualito cuando fue la toma del Congreso, salimos a la medianoche y nunca se supo a dónde íbamos, solamente nos dijeron que tenemos que ir a un sitio. Igual la San Marcos 3 de la mañana fue lo que lo tomamos, ¿no? Sí, pero previamente a eso ya en las San Marcos una semana antes ya habíamos ido. Como era servicio militar obligatorio, entonces los soldados también hacíamos actividades sociales, actividades públicas, entonces fuimos una semana antes a pintar la fachada de la San Marcos, como una especie para ir mirando, ir, como dice, sapeando qué cosa hay, no cómo se mueven, cómo operan todos, no qué cosa hay, como algo más que todo espionaje, ¿no? Entonces fuimos ahí, los policías intentaron entrar y a los policías, me acuerdo, los sanmarquinos lo botaron con bombas Molotov. Y entonces, muy bravos son los estudiantes, ¿no? Los policías los repelieron, todos no pudieron entrar los policías. Y a la otra semana, ya nosotros entramos en la madrugada. Entramos por la puerta, tomamos la puerta de ingreso, sitiado todos los edificios. Como adentro hay una ciudad universitaria, todos los pabellones arriba, los soldados, toditito las Fuerzas Armadas entran con sus tanques, todo, de tal manera como hay una ciudad universitaria, cuando ellos se levantan 5 o 6 de la mañana, ya no podían hacer nada, ¿no? Ya nosotros ya estábamos ahí adentro ya, porque si entrábamos, creo que yo, cuando ellos estaban despiertos, cuando estaban en actividad, era muy difícil, de repente hubiera habido enfrentamientos, hubiera habido ahí fricción, ¿no? Entre los estudiantes, lo que no se quería eso, ¿no? Que haya fricción, que haya ese roce. Entonces, para eso teníamos que entrar de madrugada sobre el plan sorpresa, ¿no? El factor sorpresa, para poder ya estar sitiado la zona. Y así fue la toma. Entonces, una forma muy arriesgada y rápida, nomás se tomó la Universidad de San Marcos. Siguiente pregunta. Durante el ataque, ¿cómo usted se sintió? En algún momento los terroristas, porque tenemos claro que los terroristas también estaban dentro de las San Marcos, ellos llegaron a atacar. Mira, cuando nosotros entramos a la San Marcos, lo primero que encontramos fue la ciudad, la San Marcos parecía un cuartel terrorista con apologías al, ¿cómo se puede decir? A las ideas marxistas, leninistas, había pintarrajeado los Aún salones mismo tenemos por entendido. el Laos y el martillo, viva el presidente Gonzalo, o sea, Abimel Guzmán, que era, le decían viva el presidente Gonzalo, había bastantes, un caos esa universidad, incluso de Abimel Guzmán, Guzmán en uno de los pasadizos tenía su busto, sí, era todo un sitio muy feo, era, entonces
todo San Marcos estaba prácticamente poblado de terroristas y eso era impartido por creo que por los docentes, los catedráticos que dictaban cursos, seguramente ahí los profesores de la San Marcos. Entonces en esos tiempos ya sabes, los terroristas se habían infiltrado con los profesores, estudiantes y todo ese tema, ¿no? Pero sí, nunca tuvimos fricciones ahí, solamente por parte de ellos que gritaban, arengaban que nosotros teníamos que retirarlo, Fuerzas Armadas genocidas, fuera de San Marcos, así gritaban, mañana, tarde y noche, pero nunca, nunca tuvimos fricción, ¿no? Nunca tuvimos, solamente nosotros estamos en un plan de la toma para que todo marche bien, ordenar todo eso, todos esos pasadizos que estaba con terroristas y toda la apología, todo, sacar todo eso, ¿no? Y como dice, ir viendo quiénes son las cabezas de cada grupo que ahí estaban, ahí se amotinaban, ¿no? Y creo que es un trabajo también que se mandó a hacer, ¿no? De parte del gobierno de ese turno. Ujú. Bueno, yo voy con la siguiente pregunta. Dígame. Eh, ¿Por qué cree usted que los estudiantes de la San Marcos se habían involucrado con los terroristas? Yo no creo que solamente la San Marcos, también la Cantuta también había, una gran parte creo que la población, como un resentimiento social, ¿no? Cuando un pueblo está resentido de algo, entonces siempre va a haber ideas por ahí malas que te meten a la cabeza, mira que esto, que el otro, mírate el Estado te hace, pero eso no es la manera, pues, ¿no? Eso no es la manera correcta, Ideología. imponiendo el terror, entonces aprovechan a veces del pueblo y entonces y yo creo que la San Marcos jugó un rol importante en la ideología, entonces y porque de repente hubo profesores ahí, docentes infiltrados, ¿no? Entonces ellos dictaban las clases a sus alumnos y entonces de una u otra manera ellos crearon ese, ¿no? Ese ambiente de terror, creyeron que así se podía imponer las cosas y hoy nos damos cuenta que los gobiernos rojos no tienen cabida en esos tiempos, no caben, sus ideas están desfasadas. Entonces, yo creo que Mm. fue eso, ¿no? Por la desatención del Estado también, el Estado, atravesamos en los 80 90 una crisis muy fuerte, teníamos la peor economía del mundo, veníamos con inflación y todo ese resentimiento caló en el pueblo, en los samarquinos, en toda gran parte de la población, pero también había una parte que no quería terror, entonces no queríamos muertes, entonces, pero de eso creo que ellos aprovecharon eso, ¿no? De ese resentimiento social, del caos que vivía en el Perú en ese tiempo, ¿no? O sea, en efecto, que agarraban a los más jóvenes y les metían en sus ideales, ¿no? Así es, ellos estaban ahí metidos en las universidades prácticamente, así es, Y no cabe duda que Sendero Luminoso supo cómo influenciar a los jóvenes en ese entonces. así es. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿durante el atentado o después usted llegó a tener un contacto con algún terrorista? O sea, ¿llegó a verlos cara a cara? No es que cara a cara, pero sí sabíamos, nosotros ya teníamos identificados los líderes de cada, porque habían facciones que se levantaban por aquí, por allá del otro pabellón, así se levantaban con sus arengas y nos insultaban, el agravio fue verbal. Lo hemos visto, sí, así, y me acuerdo que una vez estuvimos en la San Fernando, que está en la misma facultad de la San Marcos, pero es la Facultad de Medicina que está en la Avenida Grau, también entramos ahí y ahí se capturó a un elemento subversivo, con propaganda subversiva y todos los elementos que probaban que ese sujeto no era una persona normal, pues era un subversivo. Nosotros lo tuvimos un rato aislado hasta que vino seguridad del Estado, se lo llevó en la mañana, ya, ¿a dónde lo llevarán? Eso ya es otro tema. Pero ya sí hemos tenido así, pero ninguna fricción. Lo que nosotros queríamos era evitar fricciones, algún tipo de roces, así, no, tratamos de evitar, ¿no? Claro, entendemos. Es como Nosotros, que ¿usted se evitó siente que... orgulloso de todo lo que hizo? De su participación en todo eso. Claro, claro. Vengo de una generación, de esa generación de mi promoción y muchos que sirvieron a su patria y muchos también oficiales que estuvieron ahí en ese turno, ¿no? En ese tiempo. Creo que el orgullo es haber sido parte de esa pacificación, ¿no? Esa patria que hoy ustedes lo tienen, una patria libre, una patria
con problemas y todo de la parte de la política, que eso también es otro cáncer, pero lo que vivíamos en ese tiempo era era difícil. Creo que haber sido parte de esa generación que pacificamos la patria, sí es un orgullo. Entonces yo me siento orgulloso de haber sido parte, de haber pacificado esta patria, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño lema ahí de el grupo que hemos estado en ese entonces, los pacificadores de la patria, ¿no? Nos autodenominamos así, digamos, el grupo de reservistas que hoy en día nos juntamos esporádicamente y nos llamamos así los pacificadores de la patria. Bueno, se debe sentir bien, ¿no? De todo este tiempo de paz que tenemos, bueno, paz entre comillas, pero no a comparación de lo que era antes, pues. Claro. Con, Hoy al menos ustedes pueden salir a pasear, se pueden ir al cine. Hay asalto. Ahora el otro cáncer es la delincuencia y todo ese tema. y ese miedo a que te Claro, explote un pero coche no bomba, es pues, ¿no? como antes de que tenías miedo de salir y que ocurriera un apagón o un coche bomba o incluso aún peor un apagón general total, porque Sí, tenemos entendido que eso era señal de que los terroristas estaban cerca y era señal de que eso sí, era territorio de incluso ellos. ellos llegaban y los terroristas han venido a las zonas más, por ejemplo, ustedes conocen acá lo que es la avenida Naranjal, Laura Caller, toda esa zona, eso era chacra antes, y esa zona, y ahí habían chozas, casuchas de terroristas, ahí nosotros hemos hecho operativos ahí varias veces para capturar, entonces, toda esa parte del Guandó y todo para adentro, donde había chacras, eran habían ahí terroristas que vivían ahí en casuchas, en sochas, en chozas. Ellos pasaban, volanteaban por todas las zonas. Nosotros como vivíamos en Belaúnde, ellos venían de noche, volanteaban, venían así con su capucha, o sea, prácticamente Lima estaba sitiada por ellos. Y sí, muchas veces hemos sufrido ese tema, ¿no? De los coches bombas y todo ese tema. Así es. Sin duda, una época que nunca se debe de olvidar y que debe ser recordada para no cometer los mismos errores. Así es. Y Ustedes como también, jóvenes, la tarea es saber que el comunismo causó mucho daño al Perú. Esas ideas ya no calan, no van. No, pues no puedes tú crear la paz de esa manera, Con de ninguna violencia, ¿no? manera. Así no, eso no cabe, ¿no? Entonces, claro, sin duda pero alguna tenemos otra fue patria un error. diferente. Lo que nos queda ahorita es crearnos con principios y valores para poder combatir ahora el otro cáncer, que es la corrupción y lo que es la delincuencia extrema, ¿no? Que estamos viviendo. Pero bueno, ojalá que los gobiernos de turno que vengan ya puedan adoptar el plan estratégico para poder combatir ese cáncer, ¿no? Claro, esperemos que Pero, venga un futuro mejor. Bueno, señor Marcos, esas son todas las preguntas. Le agradecemos mucho por responder, por esta conversación, por estos minutos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a gracias. ustedes, dispuestos a colaborar y nada, viva la patria. Viva la patria. Eso sería todo. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.